Muy buenas tardes, estudiantes de grado octavo. Para el desarrollo de las evidencias del segundo periodo en el área de contabilidad, abordaremos la unidad y el concepto de las sociedades y su clasificación. Para empezar, tenemos que entender por sociedad cualquier conjunto de personas que se reúnen con un ánimo u un objetivo en común o particular. Hay que tener en cuenta como primer concepto el concepto contrato de sociedad. Según el artículo 98 del Código del Comercio, se dice que un contrato de sociedad es la unión que se firma entre dos o más personas que aportan dineros con fines de crear un negocio o una idea de negocio, el cual a corto, mediano o largo plazo le permite obtener utilidades. Eh, Entre los tipos de sociedades tenemos cuatro tipos principalmente. Tenemos sociedades de personas, de capital, sociedades mixtas y sociedades sin ánimo de lucro. Dentro de las sociedades de personas podemos clasificarlas de dos tipos: las sociedades de tipo colectivo y las sociedades de personas en comandita simple. Las sociedades de tipo colectivo son aquellas que se conforman por dos o más personas y además de ello, sus acciones se categorizan por aportes en dinero. Las responsabilidades de este tipo de sociedad son consideradas limitadas y solidarias. Los nombres de este tipo de empresas colectivas se representan con uno o varios de los apellidos de los creadores o fundadores de la empresa y un sufijo al final, tal como compañía, como hermanos o hijos. Ejemplo: Ferretería Ospina e Hijos, Ferretería Ospina y compañía. Esta sería una empresa, un tipo de empresa colectiva. En cuanto a las sociedades de tipo comandita simple, tenemos que son unas empresas son empresas de tipo característico, las cuales tienen responsabilidades ilimitadas y en el nombre o la razón social debe aparecer el apellido del socio principal o el socio con responsabilidad ilimitada. Al final de este nombre que se le dispone, se le agrega únicamente el sufijo compañía. Ejemplo: Ferretería Andrade y compañía. Este sería un tipo de empresa de tipo comandita simple. Para la segunda tipo de sociedad tenemos las empresas de capital. Las empresas de capital se caracterizan o se clasifican en dos subcategorías. La primera es la de tipo anónimo. Una sociedad de tipo anónimo está compuesta por 5 socios, su capital está representado en acciones y esta no tiene un nombre en particular. Generalmente el nombre es diseñado o decidido por sus socios y al final de su nombre tiene la sigla SA, que significa Sociedad Anónima. Su responsabilidad es ilimitada y generalmente representan o manejan grandes cantidades de dinero. Posteriormente tenemos en las sociedades de capital las de tipo comandita por acciones. Estas se caracterizan por estar constituidas por uno o más socios. Su responsabilidad también se caracteriza por ser ilimitada. Su capital se representa con títulos de igual valor y su nombre generalmente es característico, lo deciden sus socios y finaliza con las siglas SCA, que significa Sociedad Comándita por Acciones. El tercer tipo de sociedad son las sociedades mixtas. Estas sociedades mixtas son las que se caracterizan por tener responsabilidad limitada. Generalmente estas empresas cuentan con un capital de inicio, el cual es limitado y durante un periodo de tiempo o un periodo determinado podrían dejar de existir dentro del ámbito empresarial o comercial. Estas se caracterizan porque tienen entre 2 y 25 socios. Su capital se representa con cuotas de igual valor y el nombre finaliza con la sigla LTDA, es decir, limitada. Finalmente tenemos las sociedades sin ánimo de lucro. Estas son las empresas que se caracterizan según sus actividades.
¿Cuáles son las actividades de las empresas sin ánimo de lucro? Son aquellas que tienen fines sociales, culturales, deportivos, sin ningún tipo de ánimo en economía, entre las cuales podemos resaltar un ejemplo principal que son las fundaciones u orfanatos de nuestro país.